yo puedo irme dentro del mismo clonador al efecto de transformación dentro de la pestaña del clonador, dentro de los atributos del clonador, y buscar cuál sería el valor de rotación que haría que estos objetos estén acostados. Y ahí están. Y por ejemplo, si yo estuviera con un cliente modelando esto, con un director de arte, y me dijeran, ¿sabes qué? Vamos a... Hola, soy Jesús Pérez Irigoyen. Vamos a empezar por crear un objeto de creación de trazo de círculo. Yo puedo con la tecla O saltar a visualizar directamente el objeto. Mi círculo ahorita está sobre las coordenadas Y y X. Y voy a tocar el círculo. Dentro de mi panel de atributos me voy a ir a la proyección del plano y lo voy a modificar por XZ. En esta forma lo que va a hacer es que el círculo va a estar acostado respecto a la altura de los planos, ¿no? Del espacio en 3D. Ahora que mi objeto ya está acostado, yo lo que puedo hacer es que puedo tomar mi cursor, seleccionar el gizmo, que sería el controlador, estos ejes, puedo tomarlo y dejando presionado Command, al arrastrar lo que voy a provocar es que se va a generar un duplicado. Yo lo suelto y voy a ampliar o a modificar sus tamaños dejando presionado la tecla T, que sería el atajo para tener activo el valor de transformación o la herramienta de escalable. Lo que voy a hacer es que voy a ampliar sus dimensiones y vayan visualizando que esto va a ser el cuerpo de nuestro UFO. Entonces tengo una copia, yo puedo hacer una segunda copia no tan distanciada porque a lo mejor con esta a mí me gustaría que se contorne más el filo del objeto. Lo importante aquí, no obligatorio, pero recuerden que va a influir el orden de los objetos conforme se van duplicando, como la superficie del loft va a ir haciendo el envoltorio alrededor de los objetos, pero va a ir siguiendo la secuencia en el orden en el que estén formados en la jerarquía. Entonces procuremos que el loft continúe el trayecto hacia abajo, a menos que ustedes sea por una decisión propia de diseño que quieran que se vaya elevando, ¿no? Porque por ejemplo en este caso, si están dentro del objeto de loft, sería loft. Lo que sucede es que si yo empiezo a modificar uno y lo modifico el orden, pues se va a empezar a traspasar o a incrustar y me puede empezar a dar un resultado que no es el que yo deseo, ¿no? Entonces, sí, tratando de generar la forma de un platillo. Como veían, pueden hacer algo más libre, inclusive cambiar los tamaños del objeto. Si yo quiero que en vez de un círculo sea algo más elíptico, yo puedo modificar el radio del objeto por 2 dimensiones para que no sea perfectamente circular. Lo dejo a su decisión. Yo me voy a ir ahorita como con un modelo mucho más tradicional, pero vamos creando los objetos. Entonces yo voy ahorita aquí generando y le voy dando a la trayectoria del objeto. Yo hice, por ejemplo, si lo mantuviera muy sencillo, estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5 trazos y eso ya me genera el cuerpo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, de seguro uno de los trazos no está en el orden de secuencia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo fue que esto se desordenó, pero ahí está, ¿no? Entonces que nos vayamos encontrando justo con estos conflictos, que los vayamos solucionando, que vayamos entendiendo qué es lo que sucede, por qué la herramienta actúa de tal o cierta forma. Metan la cantidad que ustedes deseen de los objetos y recuerden que después estas superficies que quedan muy rectas yo puedo meterlo sobre una malla de subdivisión para que el acabado sea mucho más orgánico, las superficies sean mucho más lisas y los acabados sean mejores, ¿no? Entonces, teniendo nuestro cuerpo del objeto, inclusive con esto podríamos modelar un sombrero, ¿no? O sea, chequen como esto, abriendo las ideas,
realmente con estas herramientas. Todo depende, pensar mucho cómo están construidos los objetos y en base a eso empezar a generar, ¿no?, nuestros acabados. Y a mí lo que me gustaría es que una vez que construimos el platillo, yo puedo usar dentro de las primitivas el que sería el objeto de tubo, elevarlo, lo estoy subiendo en Y, que sería la altura, y aquí yo de forma muy libre también para que empiecen a trabajar sus modelos de una forma también mucho más libre. Cuando ustedes están trabajando con objetos de parámetros, si el objeto tiene aquí dentro de los controladores estos controles que están representados por un cuadro iluminado, muchas veces desde aquí mismo nosotros podemos estar manipulando ciertas dimensiones. Estos son ya dependiendo cada objeto de creación que vayamos colocando. Y a mí lo que me gustaría es que hagan un cuerpo ahorita como una base en donde va a estar la cabina del UFO, ¿no?, en este caso, ¿no? Si es que desean seguir este paso, también es muy libre. Yo lo que quiero ver es como más diseños como más personalizados. Lo que sí va a ser importante que sigamos paso a paso en el momento en el que modelemos las piezas adicionales que queremos distribuir alrededor del platillo con el clonador, ¿no? Por ejemplo, en este caso más adelante estaré haciendo unas ventanillas o podemos hacer unas escotillas que se acomodan alrededor del platillo y se amolden al objeto. Inclusive dentro del clonador hayamos estado viendo que el objeto de clonador, yo podría dentro del clonador asignar tal vez el modalidad de object y asignar qué objeto es el que va a tener el clonador. Y dentro del clonador, por ejemplo, vamos a incorporar ahorita una esfera pequeña. Vamos a ver y vamos a ver el resultado, a ver si vean cómo se distribuye alrededor del objeto. Tendríamos que ver bien cómo es que estos objetos se están formando para que la malla. Lo ideal sería que si nosotros hacemos esto, que con el clonador querramos asignar un objeto, ya podamos agregar preferiblemente geometría, porque en donde se van a empezar a posicionar los objetos va a ser sobre ya las caras de los polígonos, ¿no? Entonces esto nos puede dar un resultado como mucho más trabajado. Entonces lo iremos descubriendo, entendiendo, pero que sepan que existen esas opciones para ir personalizando los proyectos. Ya tengo el cuerpo de mi objeto, tengo ahorita un tubo, el cuerpo, en donde va a estar la cabina. Y para la cabina nosotros podríamos estar utilizando ya sea tal vez una cápsula o una esfera, ¿no? La cápsula, dependiendo si queremos que la cabina sea muy alta, yo lo que podría hacer es seguir manipulando y tener una cabina bastante amplia. En el caso, por ejemplo, de que yo decidiera usar una cápsula y la coloco porque me gustaría que tenga altura, pero se llega a asomar por la parte de abajo, yo podría hacer la resta de este objeto con otro objeto. Por ejemplo, podría crear en este caso un cubo, y yo podría hacer la mezcla de dos objetos que se resten entre sí haciendo uso de una previsión de superficie de booleano. Entonces lo que hace el booleano es que agrego objeto A, objeto B y se genera una resta. En este caso el orden de los objetos debería ser al revés: primero la cápsula para que se reste el cubo y el cubo se está restando, ¿no? Entonces de esta manera, ya que hice mis objetos, bueno, yo los podría trasladar e incrustar, y de esta manera evito que se asome por debajo la cápsula, ¿no?, que tengo aquí, que se llegaba a asomar en la parte inferior. Yo puedo con un cubo
que esté extendido, empezar a cortar. Son variantes de soluciones, es para que nos vayamos acostumbrando a ir tomando como decisiones. Todo va a depender justo de estos modelos que hagamos, cuál va a ser la salida final, si va a ser un video, va a ser un impreso, si va a tener que estar animado o no, qué tanta libertad nos damos también con los objetos de creación para empezar a manipularlos. Ya tendríamos para este momento el cuerpo de un objeto. Tendríamos un anillo que nos puede servir como una base. Por ejemplo, en esta base ahorita voy a empezar a colocar también tal vez algunas luces. Me gustaría que justo pasos que vaya mostrando ustedes los puedan hacer mucho más extendidos, como mucho más personalizados. Este tubo me gustaría tal vez tenerlo por debajo también. Estoy haciendo, al momento que arrastro, estoy dejando presionado Command y lo desplazo y se me genera una copia, que sería lo mismo a que yo tomara el tubo, le diera copy y paste y después lo trasladara, o que yo generara una nueva geometría, un nuevo objeto de creación, ¿no? Entonces estoy generando un nuevo tubo que me gustaría tenerlo en la parte inferior, para tal vez en esta parte inferior tener también una compuerta o tal vez un cañón, tener algún objeto luminoso, una luz. Entonces tengo, ahorita voy repitiendo los pasos que he ido formando. Realmente vean cómo todo ahorita es editable, yo lo puedo apagar o encender. Voy a apagar los objetos superiores. Todo empezó con un loft, realmente todo empezó con trazos de círculos que fui colocando en diferentes alturas, y al momento de activar el loft se proyecta una superficie siguiendo el contorno. El contorno, que ya se generó la superficie con un loft, lo he metido dentro de un objeto de creación de Subdivision Surface para que esto esté mucho más pulido, más redondeado. Inclusive aquí vean, podemos ver el halo original del objeto que se está subdividiendo y nos da un acabado más suave. He generado un tubo, lo creé desde mis primitivas, manipulé de manera muy libre sus alturas, el grosor del interior. Recuerden que yo ahorita lo estoy manipulando desde la interfaz gráfica, pero también puedo irme a sus atributos y ahí con toda la lógica ir viendo cuántos centímetros yo le quiero dar a el radio interior, que sería el círculo del anillo, el círculo interno, el radio del exterior, los segmentos de rotación. Si yo lo quisiera hacer mucho más reducido, que fuera más low poly o mucho más geométrico, por ejemplo 8, 12, que ustedes decidan. Segmentos de las tapas, la altura del objeto, y que ustedes ahí puedan ir explorando y conociendo lo que les puede ofrecer cada objeto. Si para ustedes suena lógico que el objeto de tubo pudiera tener cierto acabado, vale la pena explorar en los atributos, ir viendo qué es lo que me ofrece para manipularlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso también tiene un fillet, que sería el bisel, que eso nos va a generar, recuerden que un bisel nos va a generar que las superficies no sean únicamente rectas, sino que tengan un contorno, ¿no? Que tengan un biselado. Entonces tenemos filo y los segmentos que le puedo dar y el radio, ¿no? Entonces esto yo lo podría inclusive suavizar si quisiera una geometría más contorneada, como un tubo no tan con unos rasgos tan duros. Lo dejo a su decisión. Entonces vayan personalizando, vayanlo manipulando. Esto también les puede facilitar mucho meterse en el canal de pensamiento, como cuando ustedes personalizan en un videojuego un avatar y te permiten empezar a personalizar, que si quieres hacer más alta la nariz, dónde está la posición de los ojos, de qué color quieres el cabello, si tu personaje es ancho o es pequeño.
realmente ahí lo que está sucediendo dentro de esas plataformas de videojuegos es que estamos alterando los parámetros de los modelos y ya tienen ciertas opciones predefinidas, pero por lo general tienen sistemas muy parecidos a esto, ¿no? Donde los valores están siendo editables y los estamos controlando desde sus atributos. Por ejemplo, en el tubo yo también puedo hacer un slice para, si quisiera la mitad, a lo mejor quieren la mitad de un color o de otro, o dejar abierta una sección para que ahí sea una puerta o una cabina. Entonces que ustedes vayan ahí justo jugando cómo les gustaría que sean sus objetos, ¿no? Tenemos el tubo superior, ya tenemos el cuerpo del objeto. Tenemos el tubo inferior, que también lo pueden ir manipulando si ustedes le quieren dar filo o no le quieren dar filo. Y ahorita que justo nuestros objetos están editables, pues ustedes podrían empezar a generar algunas texturas o materiales. Por ejemplo, dentro de los archivos editables que yo les compartí, en la clase anterior estamos viendo que tal vez algunos no tienen descargado en el Content Browser los presets de materiales, pero ustedes, si tienen acceso, por ejemplo, estuvieran trabajando en equipo y alguien les ha dado un file, yo tengo aquí dentro de mis UFOs, vamos a ver el UFO E, que era este material que me gusta mucho, que es pintura de auto, tal cual, una pintura de carro roja. La puedo tomar, copiar y llevármela a mi proyecto y la puedo pegar y se va a quedar ya en mi panel de texturas. Entonces ustedes pueden tomar de otro modelo un material, traerlo y aplicarlo. En este caso, esta ya es una textura profesional de pintura de auto que pues tiene reflejos, tiene acabados, tiene porosidades. También va a influir mucho porque ahorita la escena no tiene un material o una iluminación, pero vean, ahora que hago el zoom in, esta textura realmente es muy fina porque tiene inclusive un aperlado y un granulado que ustedes pueden utilizar. Entonces a mí lo que me gustaría es que vayan haciendo su modelo mucho más complejo. Tienen acceso a esos files para que ustedes pudieran tomar. También tenemos acá la pintura del metal, si ustedes quieren tomar el objeto. Y por ejemplo, este objeto que estamos explorando aquí, también vean que yo, si quiero todavía modificar, voy a cerrar este proyecto, quisiera modificar el contorno o la forma de mi objeto, yo puedo tomar aquí dentro de los exploradores los deformadores. Por ejemplo, tomar este que se llama Taper, y ahora los deformadores o los iconos que están identificados con este color, a diferencia de los que son verdes, que en la jerarquía tienen que ir en la parte superior, estos tienen influencia al momento de aplicarlo sobre el objeto. Por ejemplo, vamos a aplicarlo sobre esta malla de subdivisión. Lo que sucede es que yo este objeto primero tengo que ampliar el espacio de la influencia del objeto y luego ya empezar a aplicar la deformación que yo quiero hacer. Y vean, podríamos empezar a jugar con la curvatura de los objetos para darle una deformación. Esto inclusive piensen en objetos orgánicos. Yo podría estar animando, ¿no? Inclusive si yo pusiera un deformador así en el pecho de un personaje, podría estar animando su respiración, ¿no? Que estuviese inflándose su pecho, tal vez respira, y esto me permite modificar toda la geometría que ya estoy manipulando, ¿no? Inclusive si todo esto estuviese ya dentro de una geometría, voy a asignar ahorita a todo el mismo material, o vamos a ponerle variantes, ¿no? Vamos a agregar materiales. Si todo esto estuviese Alt G, voy a agrupar todo dentro de un grupo, ¿no? Dentro de un nulo, y yo meto el transformador a todo el grupo,
y está en la escala ahí superior, está abrazando o atacando todo lo que esté dentro de la jerarquía, yo podría empezar a manipularlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean ahí, la influencia está sucediendo directamente sobre todos los objetos y depende ya justo hasta qué sección, ¿no? Entonces vean cómo podemos ir haciendo unas curvaturas mucho más extrañas, más trabajadas. Esto, por ejemplo, vean cómo es un resultado totalmente diferente a que sea recto, a que esté más estilizado. ¿Correcto? Entonces, que ustedes vean como el poder de los deformadores también aplicado hacia sus objetos, ¿no? Claro que yo podría con geometría estar manipulando los puntos, las líneas y las caras para modificar, pero no con tanta velocidad y con tanta flexibilidad, inclusive como vean, torcerlo hacia los lados, que la influencia del objeto. Ojo aquí, pues todo depende, vean inclusive este embudo, qué tan increíble y es esta deformación que influye únicamente en el área que queda dentro de la distorsión. Y es que tú puedes, dentro del distorsionador, por ejemplo del efecto de distorsión taper, tú puedes definir si el modo va limitado a que se limite a que la distorsión sea exclusivamente dentro de el cuerpo del deformador, es decir, dentro del área delimitada, o decirle que solo afecte lo que cabe dentro de la caja o más ilimitado, ¿no? Entonces esto ustedes lo pueden empezar después a experimentar. Pueden hacer un UFO como mostraba hace unos momentos, un UFO mucho más abstracto, o irse simplemente a utilizarlo para empezar a estilizar un poco sus modelos, ¿no? Entonces vean esto, ¿no? Cómo pueden hacer totalmente diferentes acabados. Y esto, imagínenselo tanto, por ejemplo, ahorita estoy modelando un objeto de una superficie más dura. Pero si estuviésemos pensando, inclusive si estuviese haciendo yo una animación más cartoon, que esto fuera una bocina y que la música está vibrando muy alto, o un altavoz y un personaje está hablando atrás del altavoz y se estira la voz. O sea, podríamos darle personalidad a objetos más inanimados, darles la sensación de movimiento. Por ejemplo, una flor que se estuviese animando, que se abran los pétalos que ya estén modelados, y con un distorsionador empezar a modificar sus posiciones, pueden darnos resultados interesantes. Entonces, si ustedes quieren agregar ahorita este de taper, es solo por hacer una pequeña muestra. Quiero que exploren y vean cómo acá tengo algunos dedicados, por ejemplo, eso, a animación de personajes, un squash and stretch, poder hacer un grab, que sería un envoltorio. Este de grab está muy interesante por mostrarles un ejemplo dentro de proyectos ya desarrollados. Ese de grab les quiero mostrar cómo se aplicó a un objeto. Voy a mostrarles, y en este caso de esta animación, todo esto está hecho también con parámetros. Nuestros objetos están extruidos. Estos son el clonador, los tornillos que van llegando, y están llegando con el clonador y simplemente se están animando en Z, que están llegando a la posición. Y para que no todos lleguen al mismo tiempo, se le puso un efecto de delay. Dentro de los effectors hay un delay, así como les mostré que hay un random, hay uno que hace un delay, y que a los clones tú le podrías configurar que se repita la animación, pero que vaya desfasado en timing. Y por ejemplo, estos engranes que están avanzando, también, bueno, sí se diseñó, se planeó un poco que estuviesen como coincidiendo las posiciones en ciertos contactos, pero pues se animó también con keyframes y rotaciones. Y vean como todo esto envuelve una esfera. Lo que se hizo es que realmente todo era plano y se metió en un deformador de grab, ¿no? Vean cómo los engranes, la esfera es una esfera común, pero los engranes se trabajaron de manera plana y después se le dio un wrapping para que adquirieran esta
deformación esférica y coincidirán con la esfera, ¿no? Entonces lo que parece un proyecto también bastante complejo es mucho más estar trabajando con parámetros. Lo que les decía aquí, en los motion graphics de los tornillos que están llegando a la escena tienen un step. Nos ven cómo la posición cambia. Si yo los apago, realmente todos llegaban simplemente a su posición, y realmente yo estoy agregando un efecto que se llama step, ¿no? Que de seguro lo encontramos por acá en el clonador. Acá están los efectos, acá está step, y lo que hace es que me va permitiendo hacer una cascada de la transformación de los valores, ¿no? Entonces esto es el potencial de estar trabajando con objetos de parámetros, que justo los parámetros nosotros los podemos modificar, estar elevando. Todos estos engranes realmente son piezas 2D proyectadas con una superficie de un extrude. Un ejemplo de un proyecto para que ustedes también vayan imaginándose diferentes aplicaciones, ¿no? Aquí lo que les decía, yo puedo irme a otro proyecto, tomarme tal vez una textura, eficientar el trabajo, ¿no? Una textura que ya está trabajada, un material que ya está trabajado. Existen bibliotecas, yo puedo acudir a bibliotecas, yo puedo configurar mis propios materiales, pero también si yo a lo largo de varios proyectos he estado generando una biblioteca de recursos, conservarla y tenerla a la mano para poder acceder a ella rápidamente y así poderme hacer de más recursos, ¿no? Entonces en este caso ya tenemos nuestro platillo, y que también ustedes pueden modificar. O sea, yo me traje ahorita esta que es la pintura de auto de color rojo, explorar cómo está configurada y modificar los valores, ¿no? A lo mejor yo podría cambiar los colores, ver qué pasó. Acá tiene un Fresnel, vamos a ver cómo es que el modo de color está fusionado. Tiene una luminancia por acá en una capa, que es la que le está dando justo como todo este granulado. Miren, aquí lo tenemos y tenemos iluminado de rojo. Yo podría empezar a explorar cómo es que está hecho este efecto, inclusive la luminancia. Estos ya están configurados dentro de una biblioteca, pero por ejemplo empezar a jugar, y ahorita es algo mucho más tornasol porque modifiqué colores, y habría que ver también cómo reaccionan a la luz, pero tratar de entender estos materiales cómo están modificados, ¿no? Ahorita hice eso, lo que les decía, un tornasol, porque al parecer desde dentro de cómo está configurado acá el efecto, están jugando con que dentro de la luminancia están metiendo también algunos noise para hacer este granulado y hacer que se ilumine y que se refleje. Por ejemplo, ahorita metí un color verde justo en el reflejo. Vamos a tratar de jugar y ir viendo cómo se están formando los materiales. Inclusive ustedes los pueden ver dentro de su visor, ¿no? De aquí ustedes inclusive este modelito con el que están visualizando lo pueden jugar y a ver justo como también algo muy bueno es empezar a ver materiales que generen otros colegas, ver cómo los lograron, tratar de irlos entendiendo y seguir formando nuestros acabados. Entonces ahorita tenemos el cuerpo de nuestros objetos. Ya teníamos por acá, habíamos generado unas cabinas que podemos generar la cabina, tal vez una esfera, muy sencillo aquí. Vamos a generarla, darle un material que sea vidrio. Yo dentro de mi content browser, dentro de mis efectos, podría estar buscando aquí glass y me van a salir variantes y lo puedo empezar a asignar también, ¿no? a mi objeto, ¿no? Como dependiendo qué tipo de vidrio quisiera yo tener. Tenemos un vidrio más opaco, tenemos inclusive modelos dentro de los content browsers si es que pueden acceder a la descarga de estas galerías. Y vamos a ver paint, una pintura azul, tal vez un cromo, y vamos a asignar, ¿no? a los materiales. Entonces vamos a darle ahorita a reproducir. Lo que nos falta ahí ahora es una luz.
¿no? Ese glass, lo que tiene aquí es que tiene un bump que lo está haciendo el relieve. No me gusta, me está generando unas sombras muy extrañas. Vamos a desaparecerlo, ¿no? Entonces, bueno, ese vidrio está mucho mejor. Tenemos ahí diferentes materiales. Ahorita yo con una luz, por ejemplo, metí un Physical Sky. También ustedes podrían configurar un Physical Sky, meterlo a diferentes horas del día. Por ejemplo, vamos a darle algo que sea por la tarde. Vamos a darle unas 17 horas, que sea más un atardecer, y que vean sus materiales también reflejados como con diferentes tipos de iluminación. Me gustaría que esta parte de abajo tuviera mejor una luminancia. En la clase anterior estábamos viendo que yo podía generar un material. Acabo de crear un material y yo darle en luminancia, encender, y darle por ejemplo un color, ¿no? Y lo voy a agregar acá, ¿no? Va a estar iluminado ahí de amarillo. Si yo pusiera Global Illumination, se resaltaría un poco más. Y quiero que vayamos puliendo mucho más nuestro modelo. Ahorita debemos de tener un platillo, un cuerpo, tal vez una cabina, la base de donde puede estar una compuerta, un cañón. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Voy a hacer un nuevo file, voy a irme al menú superior izquierdo, darle New Project, y aquí voy a generar una pieza que quiero que sean las patas de mi objeto. Por ejemplo, voy a tomar un Oil Tank, le voy a reducir la altura. Este mismo Oil Tank lo puedo trasladar un poco hacia abajo y luego dejar presionado. Al momento en el que trasladé hacia abajo, dejé presionado Command para que se haga una copia y reducir la escala, y que de esta manera queden incrustados como dos objetos, pero a uno le puedo poner una textura o un material diferente, otro, para que tengamos inclusive mucho más rica la cantidad de objeto, de geometría, que el objeto luzca más complejo. Si ahorita diseñáramos más libre, por ejemplo esto que está fuera la pata del objeto, luego podría crear tal vez una esfera, escalar su tamaño, dejo presionada la tecla T y entonces yo muevo mi cursor a la derecha o a la izquierda para aumentar o disminuir el tamaño. Elevo, la dejo tal vez ahí incrustada. Puedo generar un cilindro, hacerlo mucho más delgado y elevar su posición. Y ahí voy modelando lo que sería la pata de este UFO, ¿no? Tenemos ahorita dos Oil Tank, una esfera, un cilindro. Les doy unos momentos para que ustedes también lo puedan ir creando. Y yo agregaría una esfera más, la creo, la muevo, que aquí ya empiecen a sentirse más libres de mover los objetos, que jueguen con las proporciones si quieren hacer algo más caricaturizado. Por ejemplo, podría ser que esa articulación esté así muy gruesa y luego tenga una patita delgada. Metería otra extensión de la patita y a lo mejor otro Oil Tank, o a lo mejor una cápsula que a partir de aquí salga el cuerpo, ¿no? Entonces, que ustedes lo puedan hacer tan complejo, cada pieza podría tener un diferente material. Y así tenemos estas piezas, ¿no? Entonces aquí así en jerarquías yo podría ir jugando, por ejemplo, todo lo que es la parte inferior, por ejemplo, toda esta pieza, todo esto, si yo quisiera que todo esto fuera una sola pieza para poder rotarla o moverla, yo las podría agrupar, Alt G, con Alt G, hacer un grupo, y que este grupo obedezca tal vez a la esfera, que va a ser la articulación, y entonces la esfera, cuando rote, va a rotar la posición de la nave, ¿no? Y así ya de esta manera yo puedo controlar las patas para que estén articuladas. Justo esto, que sea una esfera, me da como un buen de libertad de que a cualquier dirección se pudieran articular, ¿no? Esto pensando como un objeto mecánico, ¿no?
Y yo podría esto también irlo trabajando primero de una manera como muy conceptual, imaginar y trasladar este concepto de hacer un boceto al 3D, hacer un boceto con puras geometrías, con puras bases y hacer como el cuerpo base de este UFO. Y ahora sí que ya tengo medio pensadas las dimensiones, las formas, pues ya agarro y me empiezo a modelar ahora sí, en vez de que esta sea una esfera común y corriente, hacer una esfera más detallada, como mucho más compleja. Y ya luego vengo y la reemplazo dentro del sketch, ¿no? O me sirve como de base decir, ok, tengo que modelar una pata, me gustaría que las patas sean como discos. Vamos a meterle que las patas tengan como unos detalles para que sientan también un poco de inspiración de eso. Cosas que se han hecho en otros cursos que he estado impartiendo. Por ejemplo, a mí me encantó y que puede ser una muy buena práctica para ustedes. Imagínense esto que están haciendo un UFO. Esto está muy, muy inspirado. Estábamos haciendo una práctica y muy libre, cada alumno tomó sus propios modelos. Pero por ejemplo, chéquense estas piezas, ¿no? Que están pues basadas en WALL-E de Pixar. Y esto está hecho con un clonador, ¿no? El clonador, luego nos tocó el reto que queríamos como envolverlo alrededor de justo de la trayectoria. Y lo que hicimos es que se trazó un spline y después encontramos por ahí un método para alinear con un spline. Pero vean como todos estos engranes y todas estas piezas, como lo complejo que puede llegar a quedar, ¿no? Vamos a ampliar un poquito aquí, que lo vean en movimiento. Las piezas eran movibles, podría ser algo muy mecánico. Y también justo, o sea, creo que en la progresión de empezar a modelar, encontrar en qué nos sentimos más cómodos, y haciendo superficies duras, haciendo objetos más mecánicos, o sea, a nosotros nos interesa hacer cosas más orgánicas, vale la pena pasar por ambos mundos, trabajar, encontrar que podemos trabajar geometría, que podemos trabajar deformadores, parámetros, y ir encontrando en qué nos sentimos más cómodos. La verdad es que uno no puede ser experto en todo, pero sí podemos estudiar cada área y de ahí tomar como las cosas que nos podrían funcionar ya para nuestros intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean este modelo. Puede parecer también muy complejo, pero bueno, al final también hay primitivas, hay cajas, algunas que tengan bisel para que no sean tan rectas, para empezar a hacer los modelos también menos básicos y empezar a tener un volumen mucho más trabajado. Entonces es un poco como de los modelos que pueden estar trabajando, ¿no? Vamos a continuar, vamos a seguir. Yo ya tengo aquí esta pieza que hice que fuera mi pata. Yo todo esto lo puedo agrupar, darle un nombre clave, copiarlo, darle control C, que sería un copy, irme a Window, irme a mi archivo que estoy trabajando y darle un paste, ¿no? Ahorita voy a apagar el Physical Sky para que no me esté esa luz ahí iluminando. Y ya tengo mi pieza, que sería esta patita. En un clonador, para un clonador, va a ser indiferente en dónde esté posicionado el objeto, porque al momento de que tú creas el objeto de clonador e introduces el objeto que quieres empezar a duplicar, es indiferente en dónde esté su posición y sus trayectorias. Para que lo sepan, que el clonador realmente va a ubicar el objeto, va a ubicar como sus coordenadas internas de cuáles son sus dimensiones, su centro, y al final lo va a trasladar a el objeto de creación de clonador, y ahí va a empezar a hacer las repeticiones, ¿no? También es muy importante que entiendan que el clonador pues va a estar viendo las coordenadas originales del objeto. Aquí el objeto, vamos a ver, aunque el objeto yo lo rotara, es decir, en este caso lo estoy acostando, el objeto que está clonando no está modificando su posición.
porque está tomando el sistema de coordenadas de los parámetros, ¿no? Entonces lo equilibra, lo reseta, digamos, como a 0, todo lo manda al centro y ahí empieza a hacer las copias. Y las piezas tendrían que estar de acuerdo a su eje. Por ejemplo, como el eje ahorita vemos que la flecha verde está apuntando ya hacia arriba, aunque yo lo acueste, sabe que el eje verde está apuntando hacia arriba y cuando duplica el clonador, pues lo que sería correspondiente al eje verde es lo que está viendo hacia el cielo, ¿no? Entonces esa es la forma en la que funciona el clonador, porque también sucede mucho cuando hago estas prácticas y la gente empieza a hacer sus transformaciones o la gente empieza a trabajar en solitario con el clonador. De repente se les empieza a hacer complejo, a hacer complicado acomodar las piezas como quisieran. Entonces yo justo les mostraba hace rato en la muestra de trabajo que estaba haciendo que el clonador, si yo quisiera empezar ya a distribuir los objetos, por ejemplo ahorita que los pusiera yo en radial y los empiezo a ampliar y yo quisiera que estuviesen inclinados, yo puedo desde los parámetros del clonador al objeto interior modificar la transformación y ahí es en donde yo podría manipular la rotación del objeto para que tenga una posición diferente, ¿no? Entonces en este caso quiero modificar eso y también la escala 0.5, ¿no? A la mitad. Y yo tener mis piezas, ¿no? Y aquí pues, lo increíble es que yo realmente ya nada más tendría que agregar materiales a solo unas cuantas piezas. Yo, por ejemplo, aquí asigné el material, pero esa no es la pieza a la que yo deseaba ponerlo. Yo puedo el tag del material, modificarlo y moverlo del lugar para así empezar a encontrar exactamente el objeto al que yo quiero asignar el material, ¿no? Yo puedo inclusive arrastrar el objeto del material, dejar presionado Command, y si recuerdan Command, mientras yo manipulo un objeto, si lo dejo presionado, es un atajo para duplicar y yo podría este material estarlo simplemente copiando a los diferentes objetos al que los quiero agregar. Entonces miren, yo ya ahí modifiqué mi objeto, activo el clonador y ahí está el clonador, ¿no? Eso sí, dentro del objeto acá, como esta esfera, el modelo original, pues bueno, yo aquí sí podría modificar la coordenada de cómo está armado el objeto, porque al final está viendo el objeto como todo lo global que está dentro del objeto nulo. Entonces yo sí podría modificar lo que sucede dentro de ese objeto nulo, que estas piezas estuviesen rotando, ¿no? hacia el centro, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras patas de el objeto. Repito los pasos. Yo lo voy a hacer una vez más con un objeto más sencillo para que quede claro esto del clonador. Voy a llamar este objeto de por ejemplo de torus, que me hace una especie de dona. Le voy a agregar un material para que se pueda hacer más visible en el objeto y voy a llamar una esfera, ¿no? Y la esfera la voy a elevar y la voy a incrustar ahí y le voy a colocar mi material luminoso. Entonces esto yo lo puedo agrupar, Alt G, y lo voy a bautizar como luz, ¿no? Y a mí me gustaría que lo voy a reducir así el tamaño para que ese sea su tamaño que vamos a agregar. Y me gustaría esto colocarlo alrededor ya sea del platillo o podría ser al lado del anillo. Creo que al lado del platillo estaría mejor para explicar que puedo manipular las rotaciones. Y voy a meter esto dentro de un cloner. Clic a los objetos de creación de MoGraph. Tomo el clonador. Introduzco mi objeto dentro del clonador. El clonador ahorita no está visible, está al centro. Yo puedo empezar a manipular sus coordenadas. No lo vemos porque quedó incrustado dentro del objeto. Voy a ir a darle clic al cloner, abrir el panel de atributos, irme a objeto, que serían las propiedades de objeto del clonador, y en vez de que el modo sea lineal, que ahí si yo le doy más repeticiones, pues yo podría hacer toda una escalera hacia la altura de estos objetos, modificar que sea radial. Voy a
hacerlo radial, y luego yo tengo el radio al que se van a distribuir, es decir, esto va a estar formado alrededor de un círculo y yo podría empezar a ampliar el tamaño de ese círculo, ¿no? Y por ejemplo voy a elevar la posición y ahí quedan, pero a mí me gustaría que estos donas, estos objetos de torus, estuviesen inclinados de acuerdo a la superficie de mi platillo. Yo puedo irme dentro del mismo clonador a la transformación, al efecto de transformación dentro de la pestaña del clonador, dentro de los atributos del clonador, y buscar cuál sería el valor de rotación que haría que estos objetos estén acostados, ¿no? En este caso lo puedo rotar unos menos 15 grados. Y ahí están. Y por ejemplo, si yo estuviera esto como con un cliente modelando esto con un director de arte y me dijeran, ¿sabes qué? Vamos a que se vea más atascado, más complejo, métele más. Ah, ok, pues bueno, yo cuantos más, ¿no? Un diseñador más novato, pues las estaría poniendo a mano, estaría muy difícil estar calculando las coordenadas, estar rotándolas, estar poniendo pieza por pieza. Obvio, para un trabajo muy sofisticado, muy artesanal, muy artístico, también vas a hacer ese tipo de acomodos, pero esto, pues ahí ya nos está ahorrando como muchos pasos, ¿no? Vamos a... Ahí vean qué bonito se ve esto, que cuando yo renderizo, el material como es reflejante del metal, ahorita no hay luces, pero tenemos la luminancia emitiendo una iluminación, ¿no? Y se ve reflejada, ¿no? Entonces tenemos ahorita esto, tenemos nuestro material aquí que podemos hacer más amplio. Recuerden que habíamos metido por acá, o podremos crear a todo el cuerpo de un objeto. Yo puedo todo esto seleccionarlo, todos estos objetos, estos yo los puedo ir nombrando para que tenga más sentido mi modelo. Cabina, luz inferior, que cuando este proyecto yo lo abra, a lo mejor termino hoy mi sesión y mañana lo sigo trabajando, pues yo tenga fresco que es, ¿no? Al clonador le puedo cambiar el nombre, le puedo dar doble clic y rebautizarlo, y aquí estas van a ser luces, patas, las luces, este cuerpo del objeto, cuerpo, y a lo mejor yo todo lo que ya tengo ahorita de todo el UFO lo puedo agrupar, Alt G, agrupar, y ahora sí, este es mi UFO, ¿no? Le voy a dar Control Save y ahorita ya tengo mi modelo. Lo voy a guardar aquí dentro de mis modelados, Cinema 4D UFO, y le voy a poner modelo F para distinguirlo de los demás. Podemos tomar esto que veíamos, tomar tal vez un taper. El taper, vean como el deformador que acabo de crear, que se llama taper, que hace que yo pueda estar deformando a los objetos. Yo puedo crecer de manera independiente las escalas de la altura, del ancho, de la profundidad, y hacer que abracen al objeto. O si yo lo incrusto dentro de una jerarquía, se va a habilitar esta opción que dice Fit to Parent dentro de sus atributos, y al momento en el que yo le dé clic, lo que va a suceder es que se va a ajustar al alto y a ancho del objeto más aproximado. Yo puedo todavía ahí modificarlo de manera libre, y ahora sí ya podría empezar a meter aplicarle fuerza a la opción, darle ver a la curvatura y empezar a distorsionarlo, y nos va a dar una superficie más estilizada, ¿no? Podemos hacer esto más estilizado, ¿no? Vamos a ver un resultado. Entonces les doy unos momentitos. El taper, lo repito, yo puedo ir dentro de los objetos de creación. Tenemos toda la hilera, está primero primitivas, están los objetos de trazo, están las proyecciones de superficie, están también las creaciones o proyecciones a la superficie, como el loft, el sweep, la extrusión, que nos permiten proyectar trazos de línea y sobre eso empezar a modelar.
tenemos los objetos de Motion Graphics, MoGraph, que está el clonador, y los effectors que ya están aquí agrupados, que estos tienen otro tipo de jerarquía. Recuerden, los que son verde deben de ser padres dentro de la jerarquía. Tenemos por aquí estos builders. Estos se han añadido recientemente. Vamos a explorar más tarde qué podremos hacer. Tenemos estos fields que también nos sirven para hacer algunos efectos como por regiones. Y tenemos los deformadores, ¿no? Que los deformadores tenemos aquí, ya les había mostrado, como grab, esferizar, derretir, doblar, torcer. Entonces estos nos pueden ayudar también para empezar a hacer algunas animaciones para distorsionar las superficies o las geometrías, ¿no? Están muy variados. La verdad es que todo un universo, siéndoles honestos, o sea, por más que van pasando los años, los vas descubriendo conforme te van llegando proyectos en donde los pones en juego, ¿no? Donde buscas, quiero lograr cierta cosa, y resulta que ya sea experimentándolos. Entonces una buena práctica podría ser también que en proyectos o en tiempos libres vayan viendo de ahora, a ver, vamos a probar cómo reacciona este efecto, lo activo, veo si funciona, si no, y tratar de irlo entendiendo, ¿no? Recuerden que también ustedes en Help, dentro de la opción de Show Help, tienen todo el manual de usuario. Y yo podría buscar una palabra clave melt, está el objeto de melt, le doy clic y inclusive me va a mostrar como un cubo. Aquí un ejemplo, dice un cubo de 5 segmentos, y al momento en el que le aplican el melt deformation, el resultado sería esto, ¿no? Y tenemos para ir desglosando como más a detalle, ir entendiendo cada uno de estos deformadores, ¿no? Deformador de malla, el spline grab. Este spline grab fue el que utilizamos justo para la pieza que les mostré, ¿no? Para hacer el Wall-E. Y vean qué tan complejo puede ser el grab, que aquí están haciendo como todo un sistema de una tela en un carril, ¿no? Entonces está súper interesante. La verdad es que hay soluciones para todo, porque piensen que esta es una herramienta que utiliza gente que usa visualización arquitectónica, que quiere hacer visualización industrial. Tienen que ser capaces de poder reproducir lo que nos imaginemos, ¿no? Entonces los usos son muchísimos, ¿no? La gente que hace visualización científica, si quieren hacer una partícula que simular cómo se vería tal objeto o cómo se comporta, realmente tenemos todas los deformadores, ¿no? Un wind deformer para hacer una bandera. Entonces tenemos justo todos esos potenciales, ¿no? Dentro de nuestros objetos de creación. Tenemos ahora sí ya todo nuestro UFO. A mí me gustaría que ya que tengan, o ahorita al momento en el que vayan, puedan hacer una pequeña pausa después de seguir creando, que ahorita demos un poquito de tiempo libre para que sigan ajustando su modelo, pero que una vez que ya esté más o menos conformado, lo agrupemos, para que una vez que esté agrupado yo también pueda empezar a manipular sus coordenadas para ponerlo en movimiento. Y estaría increíble que hagamos un render inclusive de 30 cuadros de un segundo, que hagamos un loop de un turntable o que la esté girando, y que eso lo podamos importar a un software de edición de video, montarlo y hacer tal vez un loop, hacer un GIF, pero que ya veamos el resultado de lo que hemos estado viendo ahorita durante el taller ya aplicado, ¿no? Ya exportado, sobre todo en video, para que también veamos como el flujo de trabajo de una pieza de este estilo, ¿no? Entonces les doy un momento, que continúen, sigan manipulando, sigan creando materiales. Por ejemplo, el material de vidrio, realmente lo que están haciendo es que en la transparencia se está controlando qué tan brillante es, ¿no? O qué tan opaco, ¿no? Si un vidrio no queremos que esté tan transparente, puede estar a la mitad. También lo podemos entintar de un color. O aquí lo que vi que están configurando es que dentro de solamente era la transparencia y reflejo. No le encendieron ni siquiera un canal de color, pero si quisiéramos que estuviera un tanto entintado, podría empezar a tener tal vez
algunos toques de color, ¿no? Y acá Bump, que esto tomé más dentro de las galerías como textura. Hay gente que, por ejemplo, le mete una superficie, justo podría ser como, vamos a ver, ahorita un poquito al azar, pero un noise, y no tan exagerado, muy ligero, pero que haga que tenga un relieve, ¿no? Y el noise realmente es ruido, o sea, es un granulado entre blancos y negros, y ya yo puedo definir la frecuencia que tantas repeticiones, y modifico mi textura de vidrio, ¿no? En la cabina. Entonces vamos a agregarle. Ahorita no hay una luz. Pueden agregar un cielo físico, configurar en el cielo físico la hora del día que ustedes quieran, inclusive dentro de después empezar a corregir ahí la intensidad, el color y demás, pero ahorita para tener una iluminación muy general y que empecemos a visualizar, ¿no? Vean aquí a cómo está el granulado dentro del material, cómo se está procesando, y si yo veo que pienso que está muy grande como el granulado, podría yo empezar a modificarlo, ¿no? Empezar a modificar ese material, que el bump, vamos a darle una frecuencia mucho mayor y vamos a ver. Entonces recuerden que el granulado nos va a hacer mucho más, tal vez más tardado el tiempo del render, dependiendo, pues eso, porque dependiendo de las luces, pues nos va a generar también sombreados, ¿no? Dentro de esas hendiduras lo voy a hacer no tan iluminado, también para que no se haga tan oscuro. Pero ven los acabados que podrían estar teniendo. Por ejemplo, vamos a hacer un shot más con una toma que esté oscura. Vámonos a las 19 horas. Vamos a renderizar. Y si creen que está muy oscuro, entonces tendríamos que empezar a jugar a iluminar, ¿no? Meter una luz, creé una luz. La voy a llevar y a jugar con la escena al frente. Llevar tal vez, vamos a apagar ahorita este Physical Sky para que no nos confunda. Meter una luz por arriba, otra abajo a la derecha, y empezar a jugar. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.